Gracia y paz, gozo y bendición en el Señor Jesucristo para todos ustedes. Qué gozo, qué alegría, qué bendición poder escuchar las buenas nuevas de salvación. Poder decir, Cristo me ama, Cristo está conmigo, Cristo viene pronto. Y lo más hermoso es que cada uno de nosotros podemos decirlo con toda seguridad, porque es una gran verdad. Bienvenidos al comentario día por día de la lección número 10 de la Escuela Sabática, titulada Lograr lo impensable. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar atento a nuestro clamor. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te suplicamos que nos dirijas, que seas tú nuestro maestro y que prepares nuestra mente y corazón para escuchar tu voz, ponerla en práctica y compartirla con otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto para memorizar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Para lograr lo imposible y lo impensable, se requiere hacer cosas imposibles e impensables. Y para hacer cosas imposibles e impensables, se necesita indispensablemente estar con el Dios de lo imposible. Hemos de reconocer que si alguien estaba más unido y más de acuerdo con el eterno Dios, ese fue, es y será el Señor Jesucristo, quien es Dios por los siglos de los siglos, pero que se encarnó, realizando un acto que sigue maravillando a todas las criaturas, al hacerse uno con la raza humana, vivir con nosotros, pero venciendo el pecado y exaltando ante el universo entero el maravilloso carácter de Dios. Jesús y su vida impecable, junto con su sacrificio infinito, proclama a todos los habitantes del cosmos que Dios es amor, que no hay nada que Dios no haya hecho, que no esté dispuesto a hacer para remediar lo que el pecado hizo. ¡Aleluya! Dios es grande, Dios es bueno, Dios me ama, Dios te ama. El libro El deseado de todas las gentes dice lo siguiente: Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. El deseado de todas las gentes, página 13 y página 14. Domingo 28 de febrero. La verdad probatoria de Isaías. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías 50, 4 al 10. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridos, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal,
y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre nosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Fin de la cita. Dios le comunicaba a su siervo Isaías verdades tan profundas que ni él mismo en su tiempo, ni los judíos en el tiempo de Jesús, ni nosotros hoy podemos discernir en todo su esplendor. Sin embargo, lo esencial, la verdad probatoria del profeta, sí podía ser entendida por él, por el pueblo y por los judíos en el tiempo de Jesús, y puede ser entendida por nosotros hoy. Pero lo cierto es que esta verdad probatoria le resultaba al pueblo judío una verdad demasiado incómoda, que el siervo de Dios fuera alguien tan humilde, tan dispuesto a no reclamar sus derechos, ni siquiera a defenderse ante las terribles injusticias perpetradas contra él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué les resultaba una verdad tan despreciable, al punto que no quisieron aceptarla a pesar de ser clara para ellos? Sencillamente porque no querían un rey manso y humilde, no querían un rey de paz, querían uno de guerra, querían un Mesías que viniera a derrotar y destruir a los enemigos de la nación, pero no uno que derrotara el pecado, el egoísmo, la vanidad y las falsas expectativas humanas. Porque siendo así, siendo el Mesías verdadero, el Mesías que venía a derrotar el pecado, la oscuridad y la vanidad humana de cada corazón, destruiría también los planes caprichosos, egoístas y materialistas que tenían y albergaban la mayoría de corazones en el pueblo judío. Para poder entender las verdades más grandes, debemos saber que ellas son las más sencillas. Por eso no pueden ser comprendidas ni aceptadas por corazones exaltados y aferrados al pecado o amantes del mundo. Para poder entender, aceptar y gozarnos y vivir la verdad probatoria de Isaías y de toda la palabra del Señor, necesitamos humillar nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, despojarnos de todo interés personal, de todo interés egoísta, de esa vanidad que siempre nos lleva a exaltar nuestro ego, a mostrar nuestras habilidades y a querer ser el centro de atención. Si no nos despojamos de todo esto, no podremos comprender la verdad más grande del amor de Dios, que siendo la más sencilla, necesita ser aceptada por corazones sencillos, humildes y mansos. Dice el libro El Discurso Maestro de Jesucristo: para traer el pan de vida a sus enemigos, nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos, aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y la persecución. Jesús no les hizo frente sino expresando su amor perdonador. Por medio del profeta Isaías dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre, y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para el bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le sucede viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor.
Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios, les ayudan a bien. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 62 y 63. Lunes 1 de marzo. El poema del siervo sufriente. Isaías 53, 5 al 12 nos dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay buenas noticias que pueden ser mal recibidas, sobre todo cuando la expectativa está desorientada y la persona no está lista para recibir tan buena noticia. Por ejemplo, en un hogar feliz que tiene la bendición de Dios, la noticia de un embarazo es un inmenso gozo. Pero para una adolescente que no está ni preparada ni casada, esa noticia es devastadora. Las buenas noticias requieren también que haya una preparación para ser recibidas. El poema sublime de Isaías 53 contiene todos los elementos para maravillar a los corazones sencillos y humildes y demostrarles la belleza del carácter de Dios. Pero ha sido piedra de tropiezo para muchos seres humanos que ven en estas letras una noticia que no desean. Los judíos ortodoxos se aferran con dientes y uñas de sus preconceptos y afirman que este capítulo no habla de Jesús, que Él no puede ser el Mesías, que de ninguna manera el Mesías puede ser así tratado, que Él será un hombre de victorias. En esto podemos ver cómo el egoísmo humano, el prejuicio y las expectativas mal orientadas pueden llevar a mucha gente intelectual a rechazar una clara revelación de Dios. Los corazones mansos, humildes y sencillos que leen a Isaías 53 encuentran en cada uno de sus pasajes una clara alusión a Cristo, a su ministerio, a su amor abnegado, a su increíble pero real sacrificio en favor nuestro. Y al aceptar esa verdad, se humillan, se rinden y se entregan por completo a su Salvador. Isaías 53 también nos muestra que el corazón de Dios es un corazón tierno, hasta podríamos decir romántico. Qué poema tan sublime, tan lleno de amor, tan marcado por el sacrificio supremo. Y es que el verdadero amor
se sacrifica de manera suprema y total, si es preciso, para manifestarle a su ser amado cuán importante es. Y esto precisamente lo ha hecho el Señor, porque fue todo el cielo el que se entregó en Cristo. No es que el Padre dijo, vaya usted porque yo no quiero sufrir. Es que si pudiéramos decirlo, el Espíritu Santo sufrió tanto como Cristo y el Padre cuando Cristo colgaba de la cruz. Fue un sacrificio de la divinidad. Toda la divinidad sufría por culpa nuestra, pero también para mostrarnos cuánto nos ama. Dice el libro Testimonios para la Iglesia lo siguiente: ¿quién puede comprender el amor manifestado aquí? La hueste angélica contempló con admiración y pesar a aquel que había sido la majestad del cielo y que había llevado la corona de gloria, y ahora soportaba la corona de espinas, víctima sangrante de la ira de una turba enfurecida, inflamada de insana locura por la ira de Satanás. Contemplemos al paciente y dolorido. Las espinas coronan su cabeza, su sangre fluye de las venas laceradas, y todo por causa del pecado. Nada podía haber inducido a Cristo a dejar su hogar y majestades celestiales y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar, y finalmente para sufrir en la cruz, sino el amor eterno y redentor que siempre será un misterio. Mientras se hundían los clavos en sus manos y grandes gotas de sudor agónico brotaban de sus poros, los labios pálidos y temblorosos del doliente inocente exhalaron una oración de amor perdonador en favor de sus homicidas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Todo el cielo contemplaba la escena con profundo interés. El glorioso Redentor del mundo perdido sufría la penalidad que merecía la transgresión de la ley del Padre, que había cometido el hombre. Estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Estaba pagando lo que con justicia exigía la santa ley de Dios. Tal era el medio por el cual se había de acabar finalmente con el pecado, Satanás y su hueste. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 187 y 188. Lección para el día martes 2 de marzo. ¿Quién ha creído? Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Juan 12:37 al 41 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. El anuncio de Isaías es detallado, es claro, es directo, y cómo no, si viene de Dios, y tiene como depositario, destinatario a toda la humanidad. En este anuncio se proclama que Dios es amor, que envió a su siervo sufriente como cordero, para ser sometido a sufrimiento, miseria y muerte, por causa de nuestros pecados, para lograr de esta manera incomprensible derrotar al pecado en la carne y proclamar victoria sobre la muerte. El anuncio es tan claro que hasta los niños lo pueden comprender. Sin embargo, es poco valorado. No es bien recibido, y solo un número reducido de seres humanos lo reciben y creen en él, tanto que el mismo profeta, inspirado por Dios, exclama:
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor Jesús sufrió por causa de nuestros pecados y maldades. Si bien el pecado trae consecuencias y sufrimientos, el Señor no cometió pecado y sin embargo no ha existido criatura alguna que haya sufrido como Él. ¿Por qué sufrió? ¿Por qué murió, siendo que Él no pecó? La respuesta está en el poema de Isaías y es a la vez la solución contundente para derrotar la muerte y el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Adán merecía morir, Eva también. Todos nosotros merecemos la muerte porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Así que cuando el pecado nos quita la vida, cuando el pecado nos separa de Dios, lo hace con cierta justicia. Sin embargo, con el Señor Jesucristo, el pecado actuó con injusticia total y es en ese campo donde es derrotado. El pecado no debía quitarle la vida a la víctima inocente, que nunca cometió pecado. Sin embargo, nuestro pecado lo hizo. En la cruz, el Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados y todas nuestras culpas, y fueron nuestros pecados los que le quitaron la vida. Sin embargo, como Él no había pecado, venció al pecado, venció la muerte, porque Él tenía las credenciales para hacerlo. Y aquella proclama de victoria de los demonios, cuando vieron morir a Jesús, se desvaneció cuando Él resucitó, cuando no pudieron impedir que levantándose de la muerte y declarando victoria sobre ella, proclamara ante el universo que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que el pecado había sido derrotado y la muerte extinta por su poder, por el poder de la vida. Por eso Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Alabado sea el Señor. Leamos el poema de Isaías 53, versos 3, 5 y 11. No es el poema completo, pero vamos a leer parte de él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo sufrió y murió por nuestra culpa, pero su sometimiento a semejante dolor tenía propósito: mostrarnos al Padre, mostrarnos el amor del Padre, darnos la paz de Dios, el privilegio de vivir otra vez en íntima comunión con Dios, como lo hicieron Adán y Eva antes de la caída. También tenía como propósito sanarnos de las terribles heridas que el pecado nos causó, justificarnos en su sangre y llevarnos con Él por siempre. Aleluya. Dios es grande en misericordia, Dios es bueno para siempre. Dice el libro El Ministerio de Curación: no mencionéis vuestra falta de fe ni vuestros pesares y padecimientos. El tentador se deleita al oír tales cosas. Cuando habláis de temas lóbregos, glorificáis al enemigo, glorificáis al maligno. No debemos espaciarnos en el gran poder que tiene Satanás para vencernos. Muchas veces nos entregamos en sus manos con solo referirnos a su poder. Conversemos más bien del gran poder de Dios para unir
todos nuestros intereses con los suyos. Contemos lo relativo al incomparable poder de Cristo y hablemos de su gloria. El cielo entero se interesa por nuestra salvación. Los ángeles de Dios, que son millares de millares y millones de millones, tienen la misión de atender a los que han de ser herederos de la salvación. Nos guardan del mal y repelen las fuerzas de las tinieblas que procuran destruirnos. ¿No tenemos motivos de continuo agradecimiento aun cuando haya aparentes dificultades en nuestro camino? El Ministerio de Curación, páginas 195 y 196. Claro que sí, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos grandes motivos infinitos de hablar, alabar y glorificar a Dios en vez de hablar de nuestros problemas. Cristo Jesús ya solucionó cada uno de nuestros problemas con su muerte, resurrección, ascensión al cielo, intercesión por nosotros y estando con nosotros a través del Espíritu Santo. Hablemos de su gloria, hablemos de su amor, hablemos de su poder y cantemos con gozo a aquel que nos ha redimido por su sangre. Miércoles 3 de marzo. Los inalcanzables somos nosotros. En cierta ocasión, escuchaba una predicación bastante impactante, en donde el pastor contaba acerca de un sueño que había tenido. Él decía que en su sueño veía cómo un soldado castigaba al Señor Jesús y lo hacía con deleite y odio satánico. Lo maltrataba de una manera terrible e inhumana. Entonces cuenta el pastor que se fue sobre el soldado malo y al tomarlo fuertemente del brazo para decirle que no maltratara más al Señor, el soldado lo miró directo a sus ojos y en ese instante se dio cuenta que el soldado era él. Era él quien estaba castigando al Señor. Cada uno de nosotros podría decir de sí mismo: he encontrado al enemigo y soy yo. Yo soy el enemigo. Soy yo el que ha hecho sufrir a Jesús. Soy yo el que lo ha negado tantas veces. Fui yo el que lo crucificó. Sin embargo, Jesús es contundente con sus dichos. Nos dice con notable seguridad de amor: yo no vine a buscar a justos, vine a buscarte a ti. Vine a buscar a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Vine a buscar lo que se había perdido, a alcanzar lo inalcanzable. Y esta frase es muy profunda. Dios es Dios. En esencia y en realidad no necesita de nosotros. Él es autosuficiente. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Pero, oh ironía suprema, nosotros que lo necesitamos somos los que lo rechazamos. Somos los que nos alejamos cada vez más de su amor. Él debería ser el inalcanzable por su autoridad, por su grandeza, por su majestad, pero no. Él se humilla, se despoja de todo con tal de estar lo suficientemente cerca de nosotros y darnos salvación. Él que de verdad es el inalcanzable por todo lo que es, se hace muy alcanzable, muy cerca de nosotros, para podernos dar libertad, para darnos redención. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. La lección nos dice: quienes no entienden, consideran que el siervo es golpeado por Dios. Así como los amigos de Job pensaron que su pecado debió haber causado su sufrimiento, y así como los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Los que vieron a Jesús en la cruz supusieron lo peor. ¿No dijo Moisés que cualquiera que es colgado de un árbol
está bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 21:23. Sin embargo, todo esto fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. ¿Qué precio ha sido pagado por nosotros? Contemplad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad a aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía es el precio de vuestra redención. Matutina en los lugares celestiales, página 224. Jueves 4 de marzo. Una ofrenda de restitución transformadora. ¿Qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado? Isaías 53:10. Me gustaría responder a esta pregunta con un magistral comentario del renombrado autor Matthew Henry. Ven y ve cómo Cristo nos amó. Nosotros no lo pusimos en nuestro lugar. Él se puso a sí mismo. Así quitó el pecado del mundo al llevarlo sobre sí. Se sometió a la muerte que para nosotros es la paga del pecado. Fijaos en las gracias y las glorias de su estado de exaltación. Cristo no encarga el cuidado de su familia a ningún otro. Los propósitos de Dios tendrán efecto. Prosperará lo que se emprenda conforme al beneplácito de Dios. Él se ocupará de cumplirlo en la conversión y salvación de los pecadores. Hay muchos a quienes Cristo justifica, muchos por quienes dio su vida como rescate. Por fe somos justificados así. Dios es más glorificado. La libre gracia se promueve, el yo es abatido y nuestra felicidad asegurada. Debemos conocerle y creer en quien llevó nuestros pecados y nos salvó de hundirnos bajo la carga, llevándola sobre sí. El pecado y Satanás, la muerte y el infierno, el mundo y la carne, son los enemigos poderosos que Él venció. Lo que Dios preparó para el Redentor, ciertamente Él lo poseerá. Cuando cautivó a la cautividad, recibió dones para los hombres, para que pudiera dar dones a los hombres. Mientras repasamos los sufrimientos del Hijo de Dios, recordemos nuestro largo catálogo de transgresiones y considerémosle sufriendo bajo el peso de nuestra culpa. Aquí se echa un fundamento firme, sobre el cual haga descansar su alma el pecador tembloroso. Nosotros somos la adquisición de su sangre y los monumentos de su gracia. Por esto Él continuamente intercede y prevalece, destruyendo las obras del diablo. Fin de la cita. Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la matutina: alza tus ojos. Cristo, nuestro Salvador, en quien moraba la perfección absoluta, fue hecho pecado en favor de la raza caída,
No cometió falta alguna, pero llevó el terrible peso de la culpabilidad de todo el mundo. Llegó a ser nuestra propiciación, a fin de que todos los que le recibieran pudieran llegar a ser hijos de Dios. Se levantó la cruz para salvar al hombre. La elevación de Cristo sobre la cruz fue el medio ideado por el cielo para despertar en el alma arrepentida el sentido de la pecaminosidad del pecado. Mediante la cruz, Cristo trata de atraer a todos a sí mismo. Murió como la única esperanza de salvación para los que, por causa del pecado, estaban en la hiel de amargura. Mediante la obra del Espíritu Santo, había de introducirse un nuevo principio de poder mental y espiritual en el hombre para que mediante la asociación con la divinidad llegara a ser uno con Dios. Para derribar las barreras que Satanás había levantado entre Dios y el hombre, Cristo realizó un sacrificio pleno y completo que reveló una abnegación sin parangón. Reveló al mundo el espectáculo asombroso de Dios, viviendo en carne humana y sacrificándose a sí mismo para salvar al hombre caído. ¡Qué amor maravilloso! Matutina, alza tus ojos, página 189. Viernes 5 de marzo, para estudiar y meditar. ¿Cuán pocos son los que tienen un concepto de la angustia que desgarró el corazón del Hijo de Dios durante sus 30 años de vida en la tierra? La senda, desde el pesebre al Calvario, fue ensombrecida por el dolor y la pena. Fue el varón de dolores y soportó tal quebrantamiento de corazón que ningún lenguaje humano puede describir. Podría haber dicho en verdad: mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Lamentaciones 1:12. Su sufrimiento fue la más profunda angustia del alma. ¿Y qué hombre pudo haber simpatizado con la angustia de alma del Hijo del Dios infinito? Odiaba al pecado con perfecto odio, y sin embargo atrajo sobre su alma los pecados de todo el mundo al recorrer la senda del Calvario, sufriendo el castigo de los transgresores. Sin culpa llevó el castigo de los culpables. Inocente, sin embargo, se ofreció a sí mismo para llevar el castigo de los transgresores de la ley de Dios. El castigo de los pecados de cada alma fue llevado por el Hijo del Dios infinito. La culpabilidad de cada pecado hizo sentir su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Al tomar la naturaleza humana, se colocó a sí mismo donde fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, a fin de que por su llaga pudiéramos ser curados. En su humanidad, Cristo fue probado por tentaciones tanto más grandes y con mayor energía persistente de lo que es probado el hombre por el maligno, así como su naturaleza es superior a la del hombre. Las malas obras, los malos pensamientos, las malas palabras de cada hijo e hija de Adán oprimieron su alma divina. Matutina a fin de conocerle. 1 de marzo. Despreciado y desechado. Al llegar al final de este estudio, te agradezco por estar con nosotros. Te agradezco por escuchar cada mensaje con amor en Cristo. Y te invito, mi hermano y mi hermana, a contemplar diariamente a nuestro Salvador. Contemplémoslo en su humillación. Contemplémoslo siendo un bebé, un adolescente, un joven, un adulto, un predicador, pero también la víctima inocente en la cruz del Calvario. Al contemplar cada aspecto de la encarnación, nuestro corazón
arde en el fuego del cielo, arde de gratitud para con el Señor por su gran amor, por su gran capacidad de renunciar a todo con tal de salvarnos, y surge en nosotros un amor de gratitud, un amor que también se despoja, un amor que aprende a estar dispuesto a darlo todo para decirle al Padre: te amo y quiero amarte eternamente porque tú me has amado primero. Y como todos sabemos, el verdadero amor no nos lleva lejos de la obediencia, sino que nos acerca a la santidad y nos ayuda a obedecer. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos enseñe a amarlo, para obedecerlo, como Él se lo merece y como nosotros lo necesitamos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu majestad, cuán infinita tu gloria, tu misericordia y tu gran amor. No merecemos tanto amor, tu presencia morando constantemente entre nosotros. ¿Cuántas veces te hemos ofendido? ¿Cuántas veces, Señor, te hemos decepcionado? Y sin embargo, tú estás allí, sigues fiel y nos dices: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a valorar tu misericordia, a valorar tu amor de tal manera que nos entreguemos por completo a ti, que nos despojemos de nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, todo aquello que nos impide ver tu gloria, todo aquello que nos impide entregarnos por completo ante tu majestad. Ayúdanos a despojarnos de ello, para vivir contigo, para vivir en santidad, para agradarte. Gracias porque cuidas de tu pueblo, gracias porque respondes cada petición, gracias porque salvas a nuestra familia, a nuestros hijos. Gracias, Señor, porque a pesar de que aparentemente es imposible, tú alcanzas lo inalcanzable. Tú redimes al pecador y queremos confiar que al final habrán maravillosas sorpresas en el cielo, porque tu sangre logrará lo que nosotros creemos imposible. Y sin embargo, si no encontramos algún familiar nuestro en el cielo, a alguien que amamos, sabremos que tú habrás hecho lo mejor, hasta lo imposible, para salvarnos a todos. Ayúdanos a estar allí, porque la mayor sorpresa será vernos a nosotros mismos allí. Y oh, qué gran sorpresa. Pero Señor, en serio, tú lo sabes. Quisiéramos estar con todos nuestros amados allá. Que no falte ninguno, Señor. Por favor, que se haga tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanito y hermanita, si este mensaje te ha servido y te ha edificado, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito a darle me gusta y te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Gracias. Muchas gracias. Recuerda siempre que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén, Señor.